Listo. Tenemos a continuación al doctor Fabián Tulcanazo. El doctor Tulcanazo es médico graduado de la Universidad Central del Ecuador, es especialista en gastroenterología, es médico tratante del Hospital Eugenio Espejo y es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología. El día de hoy el doctor nos va a acompañar con el tema actualización en el manejo de sangrado digestivo alto. Muchas gracias, doctor Tulcanazo. Muy buenas tardes con todos. Antes que nada, agradecerles profundamente por permitirme estar en este magno evento. Para mí es un placer y es un honor, y espero transmitir un poquito de nuestra experiencia personal y la revisión, los últimos avances que se han realizado en relación con el tema. Voy a tratar de ser práctico y bueno, esperemos ser corresponsables, ser recíprocos con que ustedes nos permiten apoyar con este evento. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir hasta ver si es que estamos bien ahí. Sí, doc, si es que desea, yo también tengo su presentación, le puedo compartir la pantalla. Sí, está bien, tranquilo. Ok, perfecto. Bueno, la hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta, sí podemos plantear que es una causa muy importante de ingresos hospitalarios a nivel, forma parte, es una causa común hospitalaria en los Estados Unidos. Se plantea que hay de alrededor de 500 casos por esta enfermedad gastrointestinal, y al ser una patología muy importante, implica importantes gastos dentro del sistema de salud, por hospitalización. Se plantean que los gastos de alrededor del 60%, los estudios endoscópicos alrededor de un 25% y las transfusiones de productos sanguíneos 8%, es decir, una patología que necesita bastantes recursos. La mortalidad en los últimos años no ha cambiado. En las 2 últimas décadas, siendo mucho más alta, aquellos pacientes que tengan patologías comorbilidades, así como también los pacientes que tengan patologías mayores de 60 años, o así como también pacientes con sangramiento recurrente. Ya directamente al tema, la hemorragia digestiva alta se define como cualquier expulsión o salida de sangre del tracto digestivo al ángulo de Trace. Bueno, eso nos han enseñado prácticamente, eso está en todos los libros, pero sí podemos mencionar que según la Sociedad Americana de Gastroenterología, podemos decir que el sangramiento digestivo alto va a ser toda salida de sangre desde la boca hasta donde nosotros podamos explorar. En este caso, los gastroenterólogos, la boca, desde la boca hasta la segunda porción, específicamente hasta la papila. Recordando también que el 80 al 90% de los pacientes corresponden a hemorragia no varicial, pues las causas más frecuentes de sangramiento de hemorragia digestiva alta no varicial es la úlcera gastrodenal. Recordar que la hemorragia se va a evidenciar a través de hematemesis o en forma de melenas con toma del estado hemodinámico o no. Bueno, aquí hemos hablado un poquito en relación con la incidencia. La hospitalización es alta en los Estados Unidos, igualmente en España. Según nosotros tenemos nuestras estadísticas aquí en el Ecuador, dentro de las endoscopías realizadas en todo el país, las causas de hemorragia digestiva alta se compaginan alrededor de 5 al 8%. En un estudio realizado nosotros aquí en el Hospital Eugenio Espejo, de todas las endoscopías realizadas de emergencia, el 18% son por sangramiento digestivo alto. Aquí habíamos hablado que la mortalidad de la hemorragia digestiva se mantiene el 5 al 10% y sube al 20% siempre y cuando tenga alguna comorbilidad o la causa sea varicial. En menores de 60 años sin neoplasias, la mortalidad se mantiene por debajo del 1%, y siempre y cuando existan factores de riesgo como hemorragia recurrente, la edad, enfermedades catastróficas, pues es un factor de riesgo y puede agravar la situación. Aquí podemos estudiar las causas en cualquier lugar que nosotros nos encontremos, las causas más frecuentes de sangramiento digestivo alto en cualquier lugar que nos encontremos. Vamos a ver que siempre va a ser la úlcera gastrodenal, puede ser un sangramiento varicial, puede ser la ingestión de AINES,
así como también los cuadros oncopáticos. De entre otros estaría el síndrome de Mayor-Weber, la esofagitis, la gastritis, la enfermedad de Dulafoy y las displasias sanguíneas. Aquí, cuando estamos frente a un paciente con hemorragia digestiva alta, tenemos que estar claro con su clínica qué puede ser la forma de presentación, ya sea por hematemesis o melena. Según su gravedad, qué es lo que podemos hablar, si el paciente está con shock o sin shock, y según su etiología, si es varicial o no es varicial. Desde un punto de vista de la no varicial, que vamos a mencionar un poquito. ¿Cuáles serían las causas? Ya habíamos mencionado que la úlcera gastrodenal es la más frecuente, juntos con el sangramiento varicial. ¿Qué es lo que pasa en el sangramiento varicial? Recuerden que el hígado va a haber una resistencia vascular a nivel del hígado, es decir, va a haber un aumento del flujo, aumento de la resistencia del flujo de la porta. ¿Y qué es lo que va a traer consigo? Aumento de la presión de la porta, y eso nos va a llevar consigo a aumento del vaso, es decir, esplenomegalia. Se van a permeabilizar vasos que ya se habían atrofiado, y un ejemplo, la aparición de la permeabilización de la epigastric skin y formación de varices gástricos, aumento de la presión a nivel de los ácidos y formación de varices esofágicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a un paciente con un sangramiento varicial? Pues lo primero, frente a todo paciente, recargar que la mortalidad de un paciente con sangramiento digestivo varicial es por arriba del 20%, por lo menos. Por lo tanto, tenemos que llevar a un hospital donde haya las condiciones necesarias, estabilizar al paciente hemodinámicamente. ¿Y qué es lo que tenemos que bajar? Disminuir el flujo portal. ¿Con qué es lo que tenemos que bajar? Con medicamentos que disminuyan, tipo terlipresina, vasopresina, somatostatina. Lo que nosotros utilizamos más es el Octotide, y asociado, por supuesto, al tratamiento médico, a la utilización de escleroterapia, que anteriormente se utilizaba con buenos resultados, pero ahora últimamente tenemos la utilización de bandas, que es mucho más factible. Posteriormente, si no resolvieron, realización de TIP, derivaciones quirúrgicas, derivaciones a través de TIPS. Si es que son varices gástricas, podemos utilizar el cialocrilato, y como tratamiento definitivo, el trasplante. Aquí, ¿qué es lo que podemos hablar? ¿Cuáles son las causas de sangramiento digestivo? Las causas de sangramiento digestivo varicial, no varicial. Aquí recuerden, habíamos hablado de causa más frecuente. ¿Cuándo tenemos que sospechar que tenemos un paciente con sangramiento digestivo alto? La primera causa es la úlcera gastroduodenal. El tratamiento específicamente va a ser el tratamiento con inhibidor de bomba de protones. Recordar que si un paciente tuvo úlcera a los 2 años y no fue tratado en forma adecuada, a los 2 años puede haber recidiva. Generalmente puede estar asociado al Helicobacter pylori, pero también puede haber un componente de asociación de ingestión de AINES, un componente genético de ingestión de alcohol. ¿Cuál es la característica de la clínica del paciente con úlcera gástrica, úlcera anal? Generalmente el dolor es en epigastrio, que se puede irradiar o no, generalmente es de origen nocturno y se da con ingestión de alimentos o con antiácidos. Si es que nosotros estamos presentes, ojo con las preguntas, si es que nosotros estamos presentes, él describe, tenemos que interpretar qué significa la clasificación de Forrest. La clasificación de Forrest nos va a ayudar, van a ser parámetros de pronóstico, parámetros de gravedad, que nos va a permitir saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a interpretar un informe de una endoscopía. Fácilmente podemos hablar que el Forrest 1 es una clasificación endoscópica de las úlceras gástricas o duodenales. El Forrest 1 es que nos está diciendo que hay un sangramiento a chorro. ¿Qué es lo que nos dice el Forrest 1B? Que hay un sangramiento en Forrest 3, el Forrest 2, perdón, un sangramiento con vaso visible. Tenemos que tener mucho cuidado en esta triada. Recordar que la choza son lesiones pueden sangrar, requieren tratamiento hospitalario, requieren tratamiento endoscópico, requieren inhibidores de bomba de protones, requieren hospitalización, ¿sí? ¿Qué significa choza? Para recordarles, choza, que el sangramiento con Forrest 1 es a chorro, puede ser en sábana, el Forrest 1B, por eso es, y el vaso es con un vaso visible que fácilmente puede
fácilmente puede sangrar. Esta escala, esta clasificación de Forres nos va a permitir que es la zona de peligro. El coágulo, el Forres 2, el 2B y el 2C con poca incidencia, que más adelante les voy a explicar, podrían sangrar, pero tenemos que estar siempre presente el Forres 1 y el Forres 2. Recordar que el Forres 1 está sangrando, el Forres 2 puede sangrar y el Forres 3 dejó de sangrar. Recordado nuevamente aquí, recuerden qué es lo que tenemos que hacer con el Forres 1, con el Forres 2 y con el Forres 3. La conducta sería unidad de terapia, donde exista unidad de terapia endoscópica terapéutica, realizar hemostasia, pues hay un vaso sangrante que tiene que resolver, y recordar que hay una recidiva del 52%, incluso puede necesitar tratamiento quirúrgico. El Forres, el sangramiento reciente, es decir, que puede sangrar, tanto el Forres 2A como 2B, necesita control, hospitalización y tratamiento endoscópico. Con vaso visible, de igual manera, puede recidivar, puede sangrar, requiere tratamiento endoscópico, y recordar que puede recidivar dentro del 41% y puede darse un tratamiento quirúrgico alrededor del 30%. El Forres 3 prácticamente no. Esto por aquí podemos ver otra muy importante, son las sino linfomas, los leomiomas, los leomiosarcomas. ¿Cuál es la característica clínica? Que debe tener síntomas generales asociados a melenas o hematemesis. Aquí podemos ver claramente una lesión endoscópica. Algo pasó. Ya, aquí, ok, gracias. Entonces aquí vamos a seguir con esto es importante, esto es lo más nuevo, esto es lo que les quiero que tomen muy en cuenta en relación con los scores. Los scores nos van a ayudar. No podemos ver su pantalla. Tal vez la puede volver a compartir. Bueno, esto es muy importante en relación con las escalas de los scores. Son pronósticos, y eso nos va a permitir un manejo adecuado el manejo adecuado de un paciente con sangramiento digestivo alto, no varicial. Siga, por favor. La siguiente. La siguiente ahí. La siguiente ahí. Sí. En la siguiente, ¿para qué nos sirve la escala de Glasford? La escala de Glaxo-Glassford es un score que nos va a permitir antes de la endoscopía. ¿Cuál es la escala de Rothschild? Es cuando nosotros ya hacemos endoscopía. ¿Cuáles son los parámetros que medimos en la escala de Glaxford? La urea, la hemoglobina, la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, la melena, el síncope, las comorbilidades que podrían tener. Aquí, esto es importante. Si nosotros hacemos la escala de Glaxford y tenemos una escala menor de 1, nosotros fácilmente podemos darle el alta. Si nosotros tenemos una escala de Glaxford mayor de 2, ¿qué es lo que necesitamos? Este paciente tiene obligatoriamente que hospitalizarse, porque el pronóstico es bastante malo. Si nosotros al paciente con una escala mayor de 2 no le ingresamos, vamos a tener problemas. ¿Y qué es lo que van a estar? Necesita tratamiento médico, necesita tratamiento endoscópico, necesita tratamiento hospitalario. En la escala de Rothschild, en cambio, tenemos parecidos los parámetros, pero aquí lo más importante es que si nosotros tenemos una escala menor de 2, tranquilamente podemos dar el alta, pero a diferencia en relación con la escala de Glaxford, el Rothschild ya nos indica, ya tenemos una lesión endoscópica, que habíamos hablado en relación con el Forres. Recuerde, el Forres 1 hay un sangramiento activo, el Forres 2
es un sangramiento reciente, es decir, que puede sangrar más de un 50%, y el FOREST 3, un sangramiento inactivo. Siguiente, aquí podemos ver las variables. El siguiente, por favor, aquí podemos ver las variables que les había mencionado anteriormente. La escala de Rothka, de igual manera, lo que les había mencionado anteriormente. Aquí, en la escala de índice de Rothka, ¿qué es lo que podemos ver? Cuando nosotros hacemos la valoración, si tiene un riesgo, si tiene menos de 2 puntos, tiene un riesgo muy bajo, y la incidencia de recidiva va a ser menor al 5%, y va a tener una mortalidad del 0.1%, lo cual se sugiere a este paciente prácticamente le vamos a dar el alta, y puede ser tratamiento ambulatorio. No así el paciente que tenga una escala mayor de 5 puntos, es riesgo inminente. ¿Y qué tenemos que hacer? Hay un riesgo inminente de recidiva, más de un 25% y una mortalidad mayor al 50%, y requiere manejo hospitalario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros estemos frente a un paciente, frente a un paciente con un sangramiento varicial? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta frente a esto? Un anamnesis en forma adecuada. Recuerden que la causa importante de sangramiento digestivo es los AINES, la acción del Helicobacter pylori, la úlcera gástrica. El paciente con antecedentes de etilismo crónico podemos sospechar que sea un cirrótico, pero debe tener más síntomas como ascitis, ictericia. El examen físico, el tacto rectal es importante, que nos va a permitir dilucidar si es un sangramiento digestivo alto o bajo. Los exámenes de laboratorio, los normales, más adelante vamos a hablar en relación con la sonda nasogástrica. Según la bibliografía revisada, hay autores que sí nos recomiendan, pero la mayoría no lo utilizan. Nosotros personalmente no. Y el tratamiento endoscópico. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Igual en interrogatorio, la ingestión de AINES, la utilización de antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, corticoides, así como también el hábito de fumar, el alcohol. Ya habíamos hablado aquí, la úlcera péptica, la característica, un dolor en epigato, generalmente se alivia con los alimentos. La úlcera gástrica es el famoso chuchaqui de los borrachitos. Generalmente al siguiente día, después de ingestión de alcohol, los vómitos persistentes nos va a producir un síndrome Majori Weiss. Perdón. Aquí podemos ver, siempre es importante la evaluación del tacto rectal, la valoración de la tensión arterial periférica, la presencia de la diuresis, valorar al paciente si tiene ascitis, circulación colateral, que nos podría ser factible que el paciente tiene cirrosis, que el manejo sería diferente. Recordar en un paciente que si hay una pérdida sanguínea de 700 a 150, ya va a haber una pérdida de volumen del 15 al 25%, que clasificaría como leve. Si hay una pérdida de 1250 a 1550, ya hay una pérdida de volumen mayor del 25 al 35%. Y la grave, que es la que más nos debe preocupar, debe haber una pérdida de 1750 a 2500, y ya podemos tener una pérdida de volumen más del 35 al 50%. Aquí el paciente con shock o sin shock, que todos manejamos, y realmente con elemas de hematemesis y signos de hipoperfusión. Los exámenes de laboratorio, recuerden que el hematocrito no es el mismo en un paciente con sangramiento digestivo alto. La elevación de una disociación entre urea y hematocrito es muy importante si la hemoglobina está normal, pero si el paciente tiene una subida de la urea, estamos frente a un paciente con sangramiento digestivo alto. Realizar pruebas de función hepática, pruebas de coagulación, electrocardiograma, si el que tiene cardíacos, algún problema, alguna enfermedad, la la dosificación de albúmina.
cuándo tenemos que hacer, cuáles serían los métodos diagnósticos, una endoscopía, siempre nosotros tenemos que realizar una endoscopía terapéutica, enteroscopía, si es que no, en este caso, si es que creemos que la endoscopía es mucho más de la ampolla la ampolla de váter, podría ser fácil una endoscopía, pero estamos hablando en este caso de sangramiento digestivo alto. El método diagnóstico sería una endoscopía, y si fallase tenemos que acudir al radiólogo intervencionista con arteriografía selectiva. ¿Cuál sería el manejo del paciente con sangramiento digestivo alto? Como les había mencionado anteriormente, el manejo de un paciente con sangramiento digestivo alto normalmente no se utiliza, pero hay autores que nos recomiendan que sí debería hacerse la utilización de la sonda nasogástrica para remover el material, es decir, sangre fresca, incluso para confirmar si es del sangramiento digestivo alto, remover coágulos y de una u otra manera facilitar la endoscopía. Así como también en pacientes con peligro de broncoaspiración también estaría indicado la utilización de una sonda nasogástrica. Este paciente valorar en forma adecuada, en la emergencia, si el paciente está inestable, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar al paciente, las cosas básicas, oxígeno, nada por vía oral, catéter para valorar el estado, catéter por 2 vías, para intubación endotraqueal si fuera necesaria. En relación con esto, con la resucitación de los líquidos, siempre nos han hablado que qué es lo que tenemos que hacer frente a un paciente con una endoscopía digestiva alta, estabilizar. Y con qué es lo que podemos, si disponemos lo principal es lactato Ríger. ¿Cómo podemos hacer lactato Ríger? Podemos dar de 2 a 3 litros a chorro, o así como también de 20 a 30 cc hora, inmediatamente, para mantener una presión sistólica mayor a 100 y una presión venosa central mayor de 5. El uso de coloides también sería apoyo. Esto permitiría disminuir el riesgo de sobrecarga hídrica. La presencia de la transfusión sanguínea. Aquí también en los últimos, que más adelante vamos a ver, las recomendaciones, no nos debemos apurar, tenemos que tener a un paciente con una hemoglobina de 7, ahí sería tributario de tratamiento de transfusiones sanguíneas. Mantener la meta es más de 7 gramos por litro. Y si es que fuese un paciente que tiene problemas cardíacos, nuestro deber es mantener una hemoglobina mayor de 8. Según el estudio hematológico, también igual tenemos que indicar, no el hecho que tengamos un INR prolongado es indicativo no hacer endoscopía, tenemos que hacer una endoscopía y por supuesto apoyarnos en el hematólogo, pero siempre y cuando es apoyo hematológico y procedimiento endoscópico. Cuando nosotros vamos a hablar de métodos hemostáticos, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Se recomienda utilizar la endoscopía urgente. Vuelvo, repito, debemos utilizar una endoscopía urgente menos de 12 horas. Esa se caracteriza por ser menos de 12 horas. Temprana, igual o menos de 24 horas. Y demorada, más de 24 horas. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que tener aquí claro es que un paciente, cuando presenta hematemesis o melena, debemos realizarle a un paciente estable en las 24 horas realizables. Si el paciente tiene comorbilidades, es lo que debemos realizarle en menos de 12 horas y en muy pocas ocasiones en menos de 6 horas.
Se ha demostrado las estadísticas, si es que nosotros hacemos una endoscopía precoz y si el paciente no está inestable, las causas de mortalidad son bastante elevadas. Pues uno, hay personal que puede estar cansado, de igual manera el médico, el personal de enfermería, y tal vez no estén capacitados. Entonces, preferible hacer una endoscopía en un paciente estable en las primeras 24 horas. Recalco, menos de 12 horas, generalmente el tratamiento varicial, siempre y cuando esté estable. No se recomienda la endoscopía de urgencia ni la endoscopía de emergencia en menos de 6 horas. Se recomienda el uso de fármacos antiplaquetarios o anticoagulantes o el INR que no sean utilizados para definir o guiar cualquier tratamiento endoscópico. Es decir, un INR prolongado o la utilización de anticoagulantes no debe demorar en realizar una endoscopía, como habíamos hablado, dentro de las primeras 24 horas. Se debe recomendar tener personal médico y de enfermeros expertos para realizar una endoscopía de calidad. La Sociedad Americana de Gastroenterología y la Europea recomiendan utilizar la clasificación de Forrest para definir el riesgo de resangrado y la conducta terapéutica en casos de alto grado y de riesgo alto y bajo riesgo. Recomienda la terapia endoscópica en lesiones de alto riesgo, que habíamos hablado, tanto el Forrest 1 como el Forrest 2. El Forrest 3, recuerden que no debemos hacer absolutamente nada. La Asociación Americana de Gastroenterología recomienda que si las úlceras con sangrado activo, Forrest 1, Forrest 2 o más de 2 centímetros, con un vaso visible y un vaso visible más de 2 milímetros, se debe realizar el uso de clip montado sobre el endoscopio. Es como terapia de primera línea, si no, no va a resolver. Y también la Sociedad Americana Europea define como hemorragia persistente al sangrado refractario o al tratamiento hemostático habitual. En estos casos sugiere el polvo hemostático tópico el 325 o el OTS, que lamentablemente nosotros no disponemos, y es bastante claro. Aquí podemos ver los métodos hemostáticos ya directamente en la inyección de sustancias de adrenalina. Lo que más nosotros utilizamos es realmente en las úlceras, tanto úlceras gástricas como duodenales. Podemos utilizar también la utilización de métodos térmicos como el argón plasma, términos de coagulación, los clips. También podemos hacer la combinación del método de inyección juntos con la combinación de clips en pacientes que tengamos varices gástricas. Podemos utilizar, aquí no está, pero el cialocrilato. Si tenemos varices esofágicas, debemos utilizar las bandas, muy importante. El manejo farmacológico es muy importante, de qué es lo que debemos utilizar. La utilización de bolo de omeprazol, 80 miligramos ese momento en bolo, y después podemos utilizar el omeprazol 200 miligramos disueltos en 200 cc de solución salina y a pasar 10 cc hora. Así como también podemos utilizar otro tipo de medicamentos tipo pantoprazol. También podemos utilizar la utilización de bloqueadores H2, y si fuera sangramiento varicial podemos utilizar el octreotide. Antibióticos siempre y cuando en forma preventiva, cuando nosotros tengamos pacientes con cirróticos, sobre todo para prevenir la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué es lo que nos dice las recomendaciones? ¿Qué es lo que nos dice las recomendaciones? ¿Qué es lo que nos califica en estos estudios? Estamos hablando de las evidencias. Que todo paciente con hematemesis y melena debe ser catalogado como sangramiento digestivo alto localizado, desde la boca hasta la ampolla de váter.
Cuando nosotros vamos, las recomendaciones de las guías, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros tengamos una lesión, debemos hacer terapia endoscópica y terapia antisecretora, dosis altas de inhibidores de bomba de protones de forma continua o intermitente durante 3 días. Incluso podemos mantener por vía oral durante 2 semanas, pero siempre y cuando nosotros tengamos una endoscopía terapéutica. Si es el sangrado recurrente, podemos realizar una nueva endoscopía en lugar de someterla a cirugía. Si es que la segunda endoscopía falla, debemos someterla a embolización, transcatéter y en caso necesario tratamiento quirúrgico. Aquí estamos hablando en la escala. Si la escala de Blacksford tiene menos de uno, ¿qué es lo que debemos dar? Alta precoz. Pero si tenemos una escala de Rothschild con factores de riesgo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las medidas de resucitación que nosotros habíamos hablado anteriormente y tratamiento endoscópico. Un ratito. Aquí nosotros volvemos a repetir aquí que es lo que es muy importante en relación con la terapia endoscópica, qué es lo que debemos hacer. Siempre tenemos que valorar la escala de Blacksford y la escala de Rothschild. Recuerden que el paciente en el grado, en el vaso, el famoso choza, es decir, a chorro con vaso visible, y el vaso visible, el paciente puede sangrar. ¿Y qué es lo que debe someterse? A tratamiento endoscópico terapéutico, y debe someterse a tratamiento con inhibidores de bomba de protones y a tratamiento hospitalario. El Forrest 2B no necesariamente requiere hospitalización, pero sí explicar al paciente que este paciente puede resangrar. Y el Forrest 3 prácticamente habíamos quedado que no debemos hacer absolutamente nada. Aclaraciones. En relación que la escala de Glaxo tiene una sensibilidad del 99%, pero una especificidad del 33%. Pero siempre nosotros, recuerden que la escala de Blacksford es antes de la endoscopía y la escala de Rothschild después de la endoscopía. Aquí, si es que lamentablemente nosotros no disponemos de eritromicina, pero en otros lugares sí utilizan la eritromicina. ¿Para qué? Para que exista un vaciamiento gástrico y realizar una endoscopía en forma adecuada. Nosotros no disponemos de eritromicina. Aquí estamos aclarando, la endoscopía debe realizarse según las normas, los últimos avances tuyos, la endoscopía debe realizarse dentro de las 24 horas posteriores a la presentación. Esto va a tener consigo un beneficio económico y potencialmente una reducción de la hospitalización. Y esto de una u otra manera va a mejorar la mortalidad y no va a necesitar de tratamiento quirúrgico. Considerar que la endoscopía dentro de las 12 horas en pacientes con alto riesgo como inestabilidad hemodinámicamente o cirrosis, solo en este tipo de pacientes estaría indicado la endoscopía en menos de 12 horas, pero normalmente estaría indicado que debemos realizarle en las 24 horas cuando el paciente presentó hematemesis o melenas. ¿Qué es lo que tenemos que mencionar aquí? Que aparte del tratamientos térmicos, de los tratamientos con escleroterapia, podemos también nosotros disponer de sonda bipolar, así como también en lugares donde no tengamos medicamentos de alta tecnología, también podemos utilizar el alcohol absoluto, pero siempre está indicado la utilización de clips y escleroterapia. Así como también nosotros,
¿Qué es lo que podemos ver desde un punto de vista? La utilización con coagulación con argón plasma. Cuando hacemos argón plasma debemos recomendar eliminar el humo y reducir eso nos va a permitir, eliminar el humo, nos va a permitir disminuir la distensión abdominal. Recuerden también que aquí nosotros podemos utilizar la epinefrina antes de la coagulación bipolar, la epinefrina después de la aplicación del clip, en lugar antes para evitar la inflamación local de la inyección. Aquí, lamentablemente, es el spray endoscópico, el 325. Podemos utilizar, aquí ustedes ven que es como una pistola, es un spray, pero lamentablemente nosotros no disponemos. Y ya habíamos mencionado aquí la utilización muy importante del tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Habíamos mencionado que nosotros debemos utilizar 80 miligramos en bolo en primera instancia. La gran disyuntiva de esto había siempre, si es que es más factible, utilizar en bomba o en horario, pues no hay discusión. Lo que sí, no hay discusión eso, pero lo que sí está establecido la utilización de 80 miligramos en bolo y posteriormente podemos darle en bomba o en horario. Siempre aquí, recordar aquí que siempre tenemos que tener al paciente tenemos que tenerle estable. Entonces, siempre aquí, cuando nosotros tengamos, recordar que si es que estamos frente a un paciente con melena o hematemesis, el sangramiento va a ser un sangramiento digestivo alto. Y cuando nosotros tengamos una hematoquesia, siempre va a haber la duda. Pero para nosotros confirmar, generalmente el paciente que viene con un sangramiento digestivo alto puede presentar melenas o hematoquesia, pero la gran diferencia es que normalmente cuando el paciente viene con hematoquesia y es un sangramiento digestivo alto, el paciente está inestable hemodinámicamente. En cambio, cuando el paciente es un sangramiento digestivo bajo y viene con hematoquesia, el paciente prácticamente viene estable. Esa es la gran diferencia clínica que tenemos que tener presente. ¿Qué es lo que tenemos que llevar? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Que el sangramiento digestivo alto tiene una etiología bastante frecuente que va a ser el varicial y no varicial, que los scores pronósticos son muy importantes, la escala de Rothschild, que es una escala con endoscopía, y la escala de Glasgow-Blassford es un score antes de la endoscopía. Si tiene una escala de Blassford menor de 1, el paciente tranquilamente puede irse a casa, no necesita hospitalización, pero si tiene una escala mayor de 7, peor de 12, tiene una alta mortalidad. Por lo tanto, el paciente que tiene una escala de Blassford mayor de 5 necesita tratamiento hospitalario, necesita inhibidor de bomba de protones, necesita tratamiento terapéutico endoscópico, necesita hospitalización, incluso probablemente necesite cuidados intensivos. En la escala de Rothschild, de igual manera, si es que tiene menos de 2 puntos, puede ser dado de alta, pero si tiene una escala mayor de 2, el paciente va a necesitar hospitalización, inhibidor de bomba de protones, tratamiento médico, hospitalización, incluso terapia. Aquí está la utilización, claro, de que si es que es un sangramiento varicial, podemos utilizar, aquí está que habíamos mencionado anteriormente, el omeprazol 80 miligramos en bolo, así como también podemos utilizar posteriormente el omeprazol en bomba, omeprazol 200 miligramos de omeprazol disueltos en 200 cc de solución salina, a pasar a 8 a 10 cc hora. Si es un sangramiento varicial y confirmamos que es lo que tenemos que utilizar, el Octotide 4 ampollas disueltos en 500 cc de solución salina, a pasar 500 cc cada hora. Cada 4 horas, perdón. Como conclusiones, ¿qué es lo que podemos decir? Que las guías sobre el diagnóstico y tratamiento de la hemorragia digestiva alta
son el resultado de un análisis multidisciplinario basado en las evidencias disponibles y debe ser multidisciplinario, como dices. O sea, aquí debe intervenir el gastroenterólogo, el terapista, por supuesto el gastroenterólogo que realice terapéutica, el emergenciólogo. Tenemos que tener un paciente estable para cualquier situación. Se sugiere ajustar la práctica gastroenterológica a las recomendaciones emitidas por importantes guías clínicas endoscópicas actualizadas que no constituyen estándares de cuidados modificables, pues hay pacientes y pacientes. Recalquen que no podemos solo guiarnos por las guías, sino tenemos que también contar qué es lo que nosotros tenemos. Especialmente en situaciones clínicas complejas, el manejo de los pacientes deberá ser analizado caso a caso, individualizado al paciente para asegurar una atención máxima con una seguridad y eficiencia en forma adecuada. Esas serían las conclusiones en relación de lo que nosotros le trajimos el día de hoy. Gracias, doctor Tulcanazo, por su presentación. No sé si también, bueno, las preguntas creo que las conservaremos para nuestro cuestionario igualmente. Una pregunta tal vez que le podríamos hacer, sobre todo en su práctica clínica, usted entre los pacientes que ha observado diferentes causas de hemorragia, bueno, de hemorragia digestivas, tal vez, ¿cuáles han sido los principales factores de riesgo que tal vez se podrían haber considerado o los principales que deberían haber sido observados para evitar, sobre todo, bueno, en los pacientes que no tienen, bueno, predisposición por algunas otras cosas, que se podrían haber evitado para las hemorragias digestivas? Bueno, en relación con lo que la pregunta dices, bueno, siempre la valoración de las escalas son muy importantes. Como habíamos dicho, un paciente menor de 60, un paciente menor de 60 años, y si no tiene la mortalidad, menor de 1%. En aquellos pacientes que tienen, comorbilidades y pacientes que tienen un sangramiento varicel, la mortalidad va más del 20, va más allá del 20%. Entonces, la pregunta directamente que mencionas, ¿cuál podría ser la causa de la descompensación de una forma no adecuada? La interpretación tal vez del Forres, porque las causas más frecuentes del sangramiento digestivo hablamos que es la úlcera gastrodenal. Y si tal vez no interpretamos en forma adecuada el Forres, recordamos que habíamos dicho que el Forres 1 está sangrando, el Forres 2 podría sangrar potencialmente y el Forres 3 no sangra. Si nosotros le catalogamos a los 3 Forres de la misma manera, no vamos a tratar de la misma forma. Recordando que el paciente del Forres 1 puede sangrar, incluso puede requerir tratamiento quirúrgico. El Forres 2 puede sangrar, incluso puede requerir tratamiento quirúrgico o tratamiento invasivo radiológico, no así el Forres 3. La otra cosa que podría ser importante también, no tomar en cuenta la recurrencia del sangramiento, que tal vez el paciente vino a emergencia, dijo que vino con melenas, hematemesis, no le valoraron en forma adecuada, aparentemente le hicieron un tacto rectal, aparentemente el tacto es negativo, pero si vino con el tacto negativo, pero ya refiere clínicamente que hubo hematemesis y melena, y el estado hemodinámico, yo tengo que ingresarle, tengo que valorar y hacer las escalas en primera instancia la escala de Blacksford y posteriormente con el estudio endoscópico, con la escala de Rothschild. Perfecto, Doc. Muchas gracias por su charla, bastante comprensiva y sobre todo explicativa para todos nosotros sobre cuál es el adecuado manejo de las hemorragias digestivas. Voy a dar paso al siguiente expositor.